¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón y verdaderamente muy emocionado. Le doy la bienvenida a una nueva emisión de El Foco. Bienvenida, mi querida Beca. Hola, ¿qué tal? Bonito domingo. Nos acompaña la arqueóloga Brenda García, directora del Centro Arqueológico de Cuicuilco. Le voy a explicar por qué la emoción. Hace 2000 años ocurrió una erupción volcánica aquí en la sierra del Ajusco del volcán Xitle. Y esa erupción cubrió el primer gran centro urbano que hubo, en los valles centrales de Mesoamérica. Esa erupción, bueno, hubo dos erupciones separadas como por 150 años. No, lo que pasa aquí con el Xitle es que tiene varios eventos eruptivos. Mucha gente piensa que cuando el Xitle explota es algo como Pompeya o como Joya del Serén. Pero no, aquí lo que pasa es que el Xitle empieza a aprovechar varias oquedades que hay alrededor de la sierra de El Ajusco para empezar a sacar lava. Por lo cual cuando se sube al volcán o desde ahora se aprecia, se nota que el cráter no tuvo ninguna erupción. O sea, fue un flujo de lava constante. De lava que fue envolviendo esa ciudad que quedó sepultada prácticamente 2000 años, porque es hace 100 años más o menos, 1922. Exactamente, cuando Manuel Gamio, no sé cómo llegó aquí o qué relatos había, pero yo siempre he creído que la leyenda de los soles, que el tercer sol o la humanidad, la tercera humanidad que se acaba por castigo de los dioses, se llama Xiu Tonatiuh. Y dicen que es un sol de fuego. Que caía fuego del cielo y que acabó con una humanidad. Yo siempre he pensado que probablemente está relacionado con lo que ocurrió aquí, porque quedó completamente sepultada, borrada esa ciudad. Me impresiona ver que encontraron huesos, osamentas de los primeros habitantes de este gran centro urbano, pero aplastados por la lava y algunos con muchas dificultades para poderlos estudiar por el peso de 14 metros de lava, 16 metros de lava, o sea, eso se formó el Pedregal con esos eventos y de esa manera queda completamente perdida, borrada, la primera civilización urbana, por llamarlo de alguna manera, que hubo aquí. Por eso me parece muy emocionante poder caminar, compartir con ustedes y que la arqueóloga García nos vaya revelando y contando un poco la historia de este sitio. Le comentaba yo a Beca que me sorprendió muchísimo. Yo no sabía que una parte de Cuicuilco fue arrasada cuando se hizo la Villa Olímpica en el 68, se construyó. La mancha urbana fue devorando Perisur, se llevó otra parte de lo que fue esta ciudad. ¿Cuánto medía Cuicuilco? Y la segunda pregunta es, ¿qué significa? ¿Sí tiene que ver con canto, Cuicatl, canto, o tiene que ver con otras cosas? Primero, Cuicuilco, tal cual desde el vocablo náhuatl, significa lugar donde se hacen danzas y cantos. Okay. Eso es lo que significa. ¿Cuánto mide? Actualmente las distancias son más de 23 hectáreas. Bueno, 23,000 metros cuadrados de lo que se abarca toda esta área que conocemos como Cuicuilco B. O sea, llegaba a Seúl. ¿Perdón? ¿Llegaba a Seúl la ciudad? Sí. Bueno, llegaba a Copilco. A Zacatepec, Copilco. Llegaba hasta Copilco. La extensión de Cuicuilco fue bastante grande, pero no se tiene certeza de hasta dónde alcanzó por esto de la lava. Sí, pero habría que imaginar, la lava del Xitle cubrió 9 kilómetros a la redonda, ¿no? O sea, realmente, fue una cosa, brutal la devastación que generó de todos los asentamientos que había en la zona, Pero sí me da curiosidad, porque yo leí que hubo 2 eventos separados por 150 años y que una parte, en el primero se cubrió una parte y en el segundo, que tal vez fue más intenso, se acabó de borrar lo otro. Esto es que en estos 2 eventos implican el desalojo ya de la habitación de Cuicuilco. Cuando ya ven que el volcán está en sus 2 últimos eventos eruptivos, porque son 7 coladas de lava las que se tienen, porque incluso partes del basamento. ¿Hubo 7 eventos? 7 eventos eruptivos en los cuales van dando cuenta. Digamos, no una explosión así masiva, Pompeyana. ¿no? Pompeyana, en el cual dijeron, tenemos que correr. Sí. No pasó tal cual. Se empezaron a ver cómo el Xitle empezó a sacar ceniza, empezó a tener como estos eventos, como esos pequeños sismos, y empezaron poco a poco. Sí, la lava comenzó a comerse todo, digamos. Sí, empezó a comerse todo. Como pueden darse cuenta, sí hay algunas partes en las que se alcanza a ver como estas diferentes
marcas o estos diferentes ríos que tomó la lava, ¿no? Sí. En toda la zona. Y que bueno, es bien interesante eso del Xitle, porque no solo destruyó, digamos, esta civilización, sino que modificó por completo el paisaje y el ecosistema del sur de la Ciudad de México, ¿no? El sur, esta parte era similar a la Jusco. Este era un bosque de pinos y encinos con rodeado de agua. El lago de Xochimilco, ¿no? Ajá. Se supone que lo que tenemos aquí al lado, como es el periférico, también se conocía como que era un río. Y por ahí era uno de los ríos más grandes del sur. O sea, tenemos la Sierra Chichinautzin, tenemos el Ajusco, todas estas en épocas de lluvia empiezan a decantar todo el agua y buscan una salida. Este era uno de los ríos principales. Por eso es que Cuicuilco es muy importante para los inicios de la cuenca. Prácticamente son los inicios de la cuenca. Aquí se conoce por primera vez la agricultura a gran escala y pues son los más antiguos en poblarla. Imagínense este paisaje lleno de bosques, plantas, animales, en donde todo es propicio para poder habitarlo, ¿no? Después de que vienen de una gran peregrinación en el cual vienen buscando dónde asentarse y encuentran Cuicuilco, un bosque y otra cosa que me llama mucho la atención, según leí, es que aquí se encontraron las primeras figurillas del dios viejo del fuego, Huehueteotl, que sería una constante teotihuacana y luego mexica. Pero y también puede ser que esté asociado ese dios viejo del fuego al volcán, a un volcán en actividad, porque no es solamente el dios del fuego por el dios del fuego, sino que tenía que ver con algo que estaba en la naturaleza y que afectaba la vida de la que era parte de su realidad. Es el origen de Huehueteotl. Exactamente, recordemos, empiezan a sentar aquí y ven este volcán activo, empiezan a ver como estas pequeñas erupciones, fumarolas a lo largo de todo el crecimiento de su civilización. Así que es muy lógico que empiecen a asociar ese volcán con toda esa fuerza a un dios, ¿no? Y pues por eso está Huehueteotl. ¿Por qué sería viejo? Bueno, no hay nada más viejo que el fuego, supongo. Claro, ¿no? Sí, es decir, es algo que probablemente era eterno, que sobrepasaba, que estaba próximo a la eternidad. Entonces el dios tenía que ser un dios viejo. Es el único dios viejo del panteón, porque el agua podía serlo también, pero es el único dios viejo del panteón mesoamericano, de esta parte de que se llamó de los valles centrales. Y bueno, pues son, digamos, el esplendor o el desarrollo de esta ciudad que vamos a conocer comenzó hace 3,000 años, más o menos, en el 800 antes de Cristo, y queda abandonada, ¿qué será? En el 150, 200 de nuestra era. Es decir, hay una evolución tremenda en el que generaciones pasaron por aquí. Y la otra cosa también profundamente inquietante es que al ser desalojado Cuicuilco, la gente se mueve y se va hacia Teotihuacán. Sí. La gente de aquí se va a Teotihuacán y es donde empiezan. O sea, recordemos que Cuicuilco tuvo aproximadamente 20,000 habitantes. O sea, antes de la explosión del sitio o de las erupciones, las coladas de lava, esto llegó a tener 20,000 habitantes. Por eso es que la expansión de Cuicuilco fue muy grande. Podemos encontrar restos de esta civilización en Copilco, también en el centro de Tlalpan. O sea, eso es como marcas. Y si exploramos un poco más arriba, podemos encontrar algunas cosas más de su expansión. Es que no me resisto la tentación de tocar esto. Es que esta es lo que formó el Pedregal y estos son los vestigios de la lava. Sí. Esto es lo que sepultó esa ciudad. Es el peso. Es inmenso de lo que está sobre los restos. Se le conoció durante mucho tiempo a esta zona como el Malpaís. Sí. Pues es que nada crece aquí, ¿no? Pues imaginemos el Pedregal. Hay fotos antiguas en la fototeca de Lina en la cual podemos ver cómo toda esta área no tiene obviamente todos estos edificios, pero incluso se ve desértica. Se ve el camino principal, que es y alrededor se ven las piedras. Estas piedras pues sí nos marcan, nos identifican todas los caminos que tomó la lava, ¿no? Tenemos en algunas partes en las cuales está más alto, otros está más bajo, y las mismas, podríamos llamarlas ondas en la lava, de que pues la lava se fue enfriando mientras iba chocando con edificios o con millones de cosas que se encontraban aquí. Oye, Brenda, y no sé si nos puedes también ayudar a ubicarnos un poco en la cronología. Mencionabas Teotihuacán. Por ahí también luego es común leer que Cuicuilco era contemporáneo a las culturas del Golfo. Chupícuaro, ¿no? Así es. Sí. También tiene, digamos, una cercanía o similitudes con las culturas tlatilcas, ¿no? Pues Cuicuilco lo ubicamos en el periodo preclásico, que estamos hablando justamente del 1000 a.C. al 250 en solo su habitación. Se han encontrado vestigios que tenemos en el museo que los relacionamos a todas estas civilizaciones como del más norte, ¿no?
Muy bien. Parque Ecológico de Cuicuilco, 1935. Sí. Sí, es la época en que es Eduardo Noguera, ¿no? Exactamente, para el arqueólogo 35. que está explorando aquí. El periodo de excavación de Eduardo Noguera es a partir de 1939. En 1939, Eduardo Noguera hace uno de los grandes descubrimientos de la zona, que es la Quiba. Y en ella encuentran en posteriores excavaciones que dentro de ella hay figuras pintadas con un pigmento rojo. Que también es el primer registro que hay de una cosmogonía registrada en algún objeto en toda esta zona. Y otra cosa que se me hace también muy interesante, bueno, es que cuando los mexicas llegan a la zona de los lagos y son expulsados, los mandan a esta zona. O sea, no tienen dónde asentarse y como son pues los paracaidistas en ese momento, los mandan, dicen que comían culebras y lagartijas porque no crecía nada y se desarrolla aquí este mal país. Me llama la atención cómo habrá llegado Manuel Gamio, cómo habrá tenido las nociones de que aquí podía estar el primer gran basamento también que se construye en esta parte de Mesoamérica. A partir de 1918 se conoce, y pues esto está completamente tapado, no sabemos que las excavaciones empiezan en 1922, pero a partir como del siglo XVIII se conoce como el Cerro San Cuicuilco o San Cuicuilco. O sea, ya lo empiezan a conocer las poblaciones alrededor, todos los pueblos que están cerca saben que este cerro es importante y es San Cuicuilco. San Cuicuilco. San Cuicuilco. Es bastante bonito. Y ese cerro resulta ser el gran basamento de Cuicuilco, que lo conocemos como la parte de Cuicuilco A. Es lo primero que se descubre. Ya alrededor tenemos bastantes estructuras, como las que son de Villa Olímpica, y las que están también dentro de Villa Olímpica hay otra estructura que se llama el Palacio. Aquí al lado en Peña Pobre tenemos el montículo de Peña Pobre y también dentro del bosque de Tlalpan. Nos vamos a ir dando cuenta de que Cuicuilco sí tuvo una gran expansión. Bueno, esto que dices que desde el siglo XVIII ya se sabe, bueno, muchos exploradores del siglo XIX pasaron por aquí también porque les llamaba mucho la atención el paisaje, ¿no? Entonces, era una zona que ya generaba interés en estos primeros, pues como aventureros que comienzan a interesarse o inician las disciplinas de la arqueología, de la antropología. Sí, pues tenemos de ejemplo que Manuel Gamio, pionero en arqueología, pues fue quien descubrió este montículo y fue el quien le dice a Byron Cummings, oye, pues vamos a ver qué hay ahí, vamos a excavar, vamos a explorar, y afortunadamente Byron Cummings fue quien encontró los dos huehueteos. Lo que no pudo hacer Gamio, ¿no? Sí, Gamio tenía una agenda bastante ocupada para esa época. Pues vamos a acercarnos a conocer este gran basamento, vamos a ver sus características y vamos a seguir explorando, escarbando en la historia de este sitio que con sus altas y sus bajas lleva prácticamente un siglo de investigación y de exploración. Entonces, ahorita le vamos a preguntar a la arqueóloga García qué es lo que hemos aprendido en este siglo. No se vaya. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo.
Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo. Seguimos recorriendo la zona arqueológica de Cuicuilco en compañía de la arqueóloga y directora de este centro arqueológico, Brenda García. Está Beca parada exactamente en el sitio por donde se ve el paso de la lava, Sí. una huella que quedó de hace 2000 años, y se ve cómo se va moviendo. Sí, ¿no? cómo se ondula, ¿no? Sí, La exactamente, lava. estas ondulaciones las podemos encontrar alrededor de toda la zona. La zona actualmente cuenta con 2 recorridos ecológicos. Yo les recomiendo el sur, en el cual podemos ver un poco más como de todas estas ondas. Es incluso Estas más líneas, ¿a qué se deben? Pues a los choques de la lava con alguna estructura. Imaginemos que aquí hay un camino. Aquí está la rampa por la cual actualmente se sube. En la época en donde fue habitado no era esta la rampa de acceso al basamento, sino era la rampa del otro lado. Este basamento no quedó cubierto por la lava. Sí, una parte de él quedó cubierta, pero ya en los trabajos de exploración de 1922 con Byron Cummings empiezan a destapar un poco, ¿no? Solo dejan, como se alcanza a ver de ese lado, esa parte cubierta. ¿Quién es la gente de Cuicuilco? Esa es una duda que todavía tenemos. No sabemos en sí de dónde vienen los pobladores de Cuicuilco. No tenemos pruebas de ADN, ya que pues todo quedó cubierto, ¿no? Creemos que la población que vive aquí se fue a Teotihuacán, pero los vestigios que quedaron de todos ellos están debajo de la lava. No, es un poco complicado el hecho de realizar exploraciones, porque pues la lava cubrió casi en su totalidad toda esta zona. Esto lo que vemos es un porcentaje muy pequeño de la fue. extensión. Si imaginamos que había 20,000 personas aquí o un poco más quizá, pues solo ver el basamento principal pues nos da una imaginación de
pues de todo lo que había abajo, ¿no? Este basamento mide 26 metros de altura y son más de 110 metros de diámetro. O sea, es una estructura bastante grande. Si lo ponemos en comparación con otras, la Esfinge de Egipto mide 25 metros. O sea, que esta fue una estructura bastante grande. Bastante grande. Sí. No está pegada con... Perdón, Beca. Sí. No. Adelante. No, iba a preguntar esto sobre quiénes eran los de la gente que pobló Coihuilco. Nos decías hace un momento que la cerámica demuestra algún vínculo con culturas más al norte. Entonces, decir, la tesis sería esa, que vienen sí, de que vienen esa exactamente zona. de esa región, que es Guanajuato, Michoacán, por allá. Pero no está pegada la piedra con argamasa. No, ninguna de las piedras que tenemos aquí tiene algún tipo de cementante. Todas están puestas por gravedad. Imaginemos que Coihuilco empieza su formación con un centro de tierra. El corazón de Coihuilco es de tierra amontonada, húmeda. De ahí empiezan a hacer varias capas. Son me parece, 7 etapas constructivas en las cuales, pues, recordemos que la arquitectura mesoamericana es ir cubriendo. Van para cada que va expandiéndose la población, se expande también su basamento principal o su estructura principal. Aquí justamente podemos ver esa cobertura de piedras de capa sobre capa. Imaginamos, mucha gente piensa que el basamento era así, con esos escalones como los que podemos ver de aquel lado, pero no, era una estructura completa. O sea, no teníamos estas escalinatas alrededor. Se hicieron primero los 2 primeros basamentos y en un añadido posterior los otros 2 años después, o... Sí, esto va haciendo en un transcurso de todos estos 1000 años de habitación. Van poniendo piedra sobre piedra cada cierto tiempo. Y había un templo, me imagino, en la parte superior. Sí, tenemos el registro por excavaciones arqueológicas justamente con Eduardo Noguera, donde encontramos los altares. Los altares se muestran 3 actualmente. Uno es el de cantos rodados, otro de tierra, y había uno que tenía cubierta de cinabrio. Cinabrio es pintura roja. Sí, pigmento rojo. Pigmento rojo. Es algo que podemos encontrar muy común en todo lo que hemos visto en Coihuilco, al menos yo. La kiva tiene pigmento rojo, hay figurillas que tienen pigmento rojo y los altares también están cubiertos de pigmento rojo. Bueno, pues estamos aquí en lo alto del gran basamento circular. Sí. Y alcanzamos a ver entre la bruma a la mujer dormida ahí recostada en el horizonte. Debe haber sido una vista espectacular, tal como lo ha descrito la arqueóloga, en las cercanías de un lago, surcado por manantiales. Por ríos, ¿no? Por ríos. Rodeado de bosques. ¿Dónde estaría el Xitle? ¿Dónde está el Xitle? El Xitle se encuentra detrás de este edificio. Al final vemos lo que es el Ajusco y el siguiente es el volcán Xitle. O sea, que está frente a la... Exactamente, es el cono truncado. El cono truncado. Y desde ahí empezó. De ahí empezó todo. Si podemos ver la geografía del paisaje, vemos que este lado está un poco más seco. Al fondo vemos el Ajusco, ¿no? Y tenemos no solo el Ajusco, detrás del Ajusco la Sierra Chichinautzin, ahora más para allá los Dinamos. Esto, cuando está despejado, la vista es preciosa. Y además les daba acceso a madera, les daba acceso a pescados, les daba acceso pues, al agua. Ajá. O sea, era un paraíso, ¿no? Sí, la perfecto dieta... para sentarse. ¿Se sabe? Sí, exactamente. ¿Se sabe de su dieta? Pues la mayoría se basa en justamente pescados, ranas, quelites, bastantes hierbas y sí, bastante fauna que podría ser comestible, ¿no? Incluso perros también. ¿Se han encontrado restos? Sí. Y es cierto, por ahí leí que el promedio de vida era de 50 a 50 años. Sí, el promedio de vida era un poco más que en poblaciones mesoamericanas. Era un poco más alto, de 10 años aproximadamente. Entonces era un pueblo de viejos. Pues yo creo que asocio a la buena era. alimentación. La buena alimentación que tenían aquí, ya que tenían verduras, tenían carne, tenían agua, era pues excelente para darles un nivel de vida bastante bueno. Sí, impresionante. Perdón, iba a decir, cuéntanos también por qué la forma circular, porque eso es algo que llama mucho la atención de Coihuilco y es algo que es como muy, muy característico. Sí, conocemos muy pocos lugares en la República Mexicana. No sé, en este momento
me viene Sinsunzan en Michoacán, en el cual la estructura también es circular. Pero recordemos que estamos hablando del 800 antes de Cristo. Lo que sí podemos hacer como imaginar solamente un poco que esto podría ser una representación también del volcán. Del volcán. Y por eso la forma. Claro, todos los templos están asociados con el Coatepec y con un monte original. ¿Qué es esto que tenemos aquí? Bajo esta estructura, bajo este techo, tenemos los altares. Son estas partes en el centro donde se ven los cantos rodados, y en la parte de abajo es el que tenemos de tierra. Es decir, que hubo un altar original, sí, y luego se creció. Tiene diferentes etapas constructivas y cada uno de estos altares nos marca una de esas etapas. Ahí vamos de lo más antiguo a lo más moderno. O sea, estamos viendo que el altar que está al fondo es el más antiguo y después sigue el de cantos rodados. Y este es una ventana arqueológica en la cual podemos verlos. Pero lo abrieron para tratar de llegar. Sí. Bueno, y el uso de esas piedras redondeadas también nos habla del ecosistema, ¿no? Es decir, sí, ahí son piedras de río. ¿no? Exactamente. Y alrededor pues ya solo se ve piedra basáltica, piedra volcánica. ¿Andesita se llama o cómo? Basalto. Ah, basalto. Estas piedras pues ya también fueron tomadas de varias partes de la Ajusco, ¿no? Y bueno, pues desde aquí vemos la parte de Perisur, que es una parte en la que se destruyó distintas construcciones que se habían detectado o localizado de esta gran ciudad. Todo eso se perdió. Creo que alcanzaron a investigarlo de manera muy superficial. Y aquí vemos la Villa Olímpica, que es la otra parte de los edificios de Cuicuilco que fueron arrasados o devorados por la mancha urbana. Y prácticamente no hubo tiempo de hacer. Sí, hubo un salvamento, un proyecto de rescate sobre los vestigios de Villa Olímpica, porque esta se construyó para los Juegos del 68. Se encontraron varias estructuras. Actualmente hay 2 y tenemos el anfiteatro. Está en desuso porque no tenemos la infraestructura para poderla abrir al público, pero sí sigue en mantenimiento y desde aquí podemos ver que está donde está el disco solar, ahí está Cuicuilco B. Esa es la otra pregunta. Estamos frente a una especie de observatorio astronómico también. Se cree que la Kiva también tiene un principio de observatorio astronómico. Orientado hacia el sol y... Sí. Vamos a entrar al gran basamento, al corazón del gran basamento circular, por este camino que fue practicado durante las excavaciones arqueológicas, y nos explicaba la arqueóloga García que forma parte de un periodo constructivo anterior, y luego este lugar al que vamos a llegar fue cubierto o tapado por otros 2 basamentos, ¿no? Otras 2 capas. Otras 2 capas. Uh-huh. Sí, esta estructura es solo una estructura de capa sobre capa. Empieza el corazón de tierra, después una capa de piedras, luego otra capa de piedras. Se cree que en la estructura final tenía una cubierta de lodo, pero no dentro de las piedras no se han encontrado cimentantes, pero en su etapa final tenía esta cubierta. O sea, digamos que habría que imaginarlo un poco como los vestigios que vemos de Templo Mayor, ¿no? Donde se aprecian como estas secuencias de muros, más o menos es la misma lógica. Exactamente, es la misma lógica. Muchos de los entierros no tienen marcas de sacrificios, sobre las estructuras, pues no se ha encontrado como algún tipo de marca, ¿no? Pero podemos pensar
que estos altares justamente son para dejar ofrendas, ¿no? Empiezan con una, imaginemos, empiezan con una reverencia en la parte de lo que actualmente se conoce como la estructura E1, dejan una ofrenda y después suben a probablemente rezarle al dios Huehueteotl, ¿no? Que es la única imagen que se ha encontrado sobre un dios aquí en todo Cuicuilco. Otra cosa, bueno, ¿este sería el altar? Sí, este es uno de los altares. Está a la vista este que es de tierra apisonada y después tenemos el que está hecho con cantos rodados. Los cantos rodados son piedras de río. Aquí tenemos solo un poco de las piedras de río y en la parte alrededor de esta ventana arqueológica que tenemos las demás. Ok, esto de la tierra apisonada es un momento constructivo muy antiguo, es lo primero que hacen. Sí, no es exactamente lo primero que se hace, porque podemos ver que hay otro modo constructivo, pero sí es parte de una ventana arqueológica que nos habla de un tercer... sería como la quinta etapa constructiva del basamento. Okay. O sea, es decir, abajo de esto hay más. Sí. ¿No? Eso es muy perturbador. Sí, porque yo no me explico cómo ha sobrevivido la cerámica, algo tan frágil, sepultada bajo la lava. ¿Cómo es posible que hayan podido encontrar bajo 16 metros, 9 metros o 10 metros, o los que hayan sido de flujos de lava, algo tan frágil como unas figuras de barro pintadas con colores, ¿no? Sí, se han encontrado varios en todos estos proyectos de excavación y no solo aquí en Cuicuilco, en los diferentes sitios donde se ha explorado, que también uno de ellos es el centro de Tlalpan, donde está la Universidad Pontificia, y se han encontrado figurillas con pigmentos en ellas mismas, ¿no? Como una especie de antifaz o como algún collar, pero el pigmento es rojo. Y sí es bastante sorprendente cómo encontrar estas figurillas en ese estado de conservación. También le comentaba, vi una foto de unos restos humanos que encontraron de un entierro de una persona que está como acuclillada de lado y cómo es posible que haya resistido esa osamenta el peso sin destruirse. Me imagino que ese peso destruyó muchas cosas, rompió muchas cosas. Algunas de las estructuras sí seguramente se vieron muy dañadas, otras solo fueron cubiertas. En alguna parte del basamento se nota cómo está ese choque de la piedra con la lava y esta impronta queda en la lava. Recordemos que aquí tenemos un choque de climas, ¿no? Tierra muy fría y después algo caliente, pues... Y aquí vaya que hace calor. Sí, empieza el calor y es un poco... Pero esto de las tumbas que comenta Héctor se debe también a la manera en la que eran los entierros en esa época, ¿no? Sí, se les conoce como tumbas troncocónicas. O sea, sí están muy profundas. Medianamente profundas. Estas en su construcción miden aproximadamente 1,30 m. Son pequeñas, son redondas. Pero quedan como burbujas. Exactamente, son como burbujas en la tierra. Algunas de estas tumbas troncocónicas tuvieron también otro uso. Antes de ser una tumba pudieron haber sido como un almacén de semillas y después justamente tener la finalidad de tumba. En su mayoría fueron encontradas en Cuicuilco B, en los trabajos de rescate del 68. Estas piedras numeradas 242, 248, 250. Son el altar de cantos rodados. Todos están numerados y alrededor tenemos más de esas piedras con esa numeración. Muy bien. ¿Estas figuritas de cerámica como el pastillaje se hicieron aquí? Sí. Mujeres embarazadas. Sí, hay varias figurillas que representan diferentes estados, ¿no? Imaginemos que en esa época no había espejos, ¿no? ¿Qué podría hacer que nos represente una figurilla? Las figurillas no solamente tienen pigmentos. No sabían cómo era. Uno no podía saber cómo era. ¿Cómo te veías? Pues Ajá. quizá con el reflejo del agua un poco, ¿no? Pero en una figurilla imaginemos que tiene collares, tiene orejeras y es como esos tocados en la cabeza y así se empiezan a representar ellos, ¿no? Su forma de verse y decir, pues esta figurita o esta muñequita, ¿no? Como muy al estilo Tlatilco, ¿no? Y muchas cosas de embarazo relacionadas tal vez con la fertilidad, con un culto a la fertilidad, ¿puede ser? Hay algunas figurillas que representan infantes y embarazadas. Sí, tenemos, pero pues nos falta. Sobre el sistema de gobierno no se sabe nada. Era teocrático, o sea, tenían todo... Porque por ahí también se manejaba que podía haber sido un matriarcado, ¿no? Pues por la profusión de figurillas, pero no sé si es simplemente una hipótesis. Una ¿no? hipótesis.
Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos. Nos vamos acercando a una cosa que tiene un nombre inusual, nada mesoamericano, nada relacionado con el mundo náhuatl, sino más bien con las zonas desérticas del norte de Estados Unidos, del sur de Estados Unidos, ¿no? Sí, recordemos que uno de los arqueólogos que empezó a excavar esta zona fue Byron Cummings, que viene de la Universidad de Texas. ¿Por qué le pone Kiva? No, la relación a los modos de enterramiento justamente de estas áreas de Estados Unidos, pero esta no es ninguna tumba. No tenemos el dato con exactitud porque mucha gente le ha puesto diferentes propuestas. ¿Podemos bajar? Claro. ¿Qué es esto? Son lajas de basalto y andesita, también rodeada con algunas partes de piedra basáltica. Es una estructura circular. Cuando la descubre Byron Cummings, la deja tapada. O sea, encuentra la estructura y para la siguiente
El siguiente... temporada de excavación. Exactamente, la siguiente temporada de excavación, que es con Noguera, él es quien empieza a excavar el interior de lo que conocemos como la Kiva. No puede ser un temazcal, ¿por qué? Porque tiene pigmento. Si relacionamos a que el temazcal es agua a altas temperaturas, Claro. no resistiría el pigmento, ¿no? Se iría por completo. Entonces, ¿qué es un adoratorio? Una Podría cosa ser que un tiene adoratorio. relación con algo mítico. Lo creen así, podría haber sido también un observatorio astronómico, pero no tenemos un dato duro del que sea, ya que no tenemos mucho. Tiene algunos grabados, Sí. pero estos grabados los encontramos solo aquí. No tenemos más marcas de escritura, en alguna otra parte de la zona. No hay nada escrito sobre Cuicuilco contemporáneo, ¿no? A ellos, digamos. Así. Sí, no, los podemos comparar con algunas otras civilizaciones en la misma temporalidad, pero pues la lava se encargó de tapar toda esta información que podríamos tener sobre ellos. Por eso es que estas cosas como la Kiva o como son la estela, que tienen marcas o grabados, son muy importantes para nosotros. De este lado podríamos alcanzar a ver justamente estas marcas de pigmentos. En la ficha se puede dar como un ejemplo de cómo iba, ¿no? Pero de este lado alcanzamos a ver estas marcas circulares alrededor de toda ella, ¿no? En su interior. Sí, en el interior. Es el primer registro, es el registro más antiguo que hay en Mesoamérica. No, Bueno, en los valles centrales, en la Cuenca de México. en la Cuenca de México. Y es muy inquietante porque nos están diciendo algo. Sí, Dejaron dicho algo y no sabemos qué es. Me exactamente. parece también que podría ser una especie de cueva, ¿no? Que eso también tiene un simbolismo muy particular en la cosmovisión prehispánica. Pues sí, el inicio del mundo, todo lo relacionan, ¿no? También podría ser una representación del inframundo. Se le han dado diversas interpretaciones, ¿no? Pero no tenemos como la capacidad, porque no tenemos más muestras con qué comparar esas marcas que tenemos dentro de ella. Ok, aquí se ven en dos colores, blanco y rojo, ¿verdad? El color blanco ya también es debido al paso del tiempo Son que rojos. hace de las suyas, pero sí, en su mayoría todos los pigmentos son rojos, alcanzan a llegar hasta acá y es cuestión de poner un poco de atención, porque la mayoría de las piedras tienen pigmentos rojos y dan verdad. seña como de Esta es la que diferentes se figuras. conserva mejor. Sí. Pero efectivamente. Y otra cosa que es maravillosa, está el piso lleno de huellas de animales, de tlacuaches Quedan o huellas también por acá. Sí, sí. que se ve que se traen comida o algo que comen aquí, ¿no? ¿Esto es su comida? Lo que comen en su mayoría son unas tunas que se conocen como xoconostle. Se dan mucho en esta zona que es Cuicuilco, y sí, los tlacuaches son habitantes de la zona, tanto tlacuaches como cacómix. Les tenemos más de 1000 especies diferentes entre flora y fauna. Recordemos que también esta es una zona ecológica, aparte de ser una zona arqueológica. Oye, y también creo que es interesante que sean como estas lajas tan grandes, planas, o sea, de alguna manera recuerda a estructuras similares de otras culturas, ¿no? O sea, es decir, también nos habla un poco de la antigüedad. Siempre vamos a encontrar este tipo de estructuras de piedra en civilizaciones muy, muy antiguas. Sí, el utilizar piedra es bastante antiguo, es un referente muy antiguo de muchas civilizaciones en muchos lugares, ¿no? Cuicuilco es lo más antiguo en la Cuenca de México. Es la primera civilización en armar una estructura a gran escala, ¿no? Y de aquí empieza todo. Y, bueno, el misterio también es que esté al lado del gran basamento. Esas piedras redondas que están ahí como apuntalando, ¿fueron colocadas posteriormente o así fue como se encontró este espacio? Tal cual estamos viendo la Kiva, tal cual fue encontrada. ¿Y es la única estructura así que hay en Cuicuilco? Sí, es la única estructura con estas características, con pigmento, con esta forma de piedras, de lajas de piedra una sobre otra con dirección hacia arriba. Igual pareciera un cono truncado muy similar a la estructura principal del basamento. Pero tiene razón Beca, pues el Chicomostoc es el lugar de las cuevas, el lugar de las 7 cuevas, de donde salen las peregrinaciones que llegan hasta este lugar, en el mítico Aztlán, ¿no? O en el legendario Aztlán, no mítico. Pero probablemente la cueva tiene que ver con el origen. Así es. No lo Bueno, vamos es que de alguna manera la cueva es como el vientre materno, ¿no? También tiene ese simbolismo. Pues qué misterio, ¿eh?
Qué interesante. Sí, uno de los grandes misterios de Cuicuilco, eso y la estela. Vamos a poder conocer la estela. Bueno, pues estamos en un lugar extraordinario del gran basamento circular. Esto que vemos aquí es el contacto de la lava. El basamento. Podemos ver cómo toda esta lava choca con el basamento y algunas piedras quedan pegadas a toda esta lava. Pero imaginemos que el basamento no es como lo vemos ahorita. No era en esa etapa de esta forma, con estas capas. Esta es una de las últimas etapas constructivas que cubría hasta la cima, o sea, era completo. Esto subía. No tenía escalones. O sea, es decir, esto es más esta antiguo. es una etapa más antigua. Exactamente. Esta es la más reciente. Y El mismo basamento es una ventana arqueológica a sus diferentes etapas constructivas. De frente o de frente a donde estamos podemos ver cómo la lava choca y de ahí crece. Esta es una de las últimas etapas constructivas y esta es otra. Así vamos. la lava llega hasta aquí. Sí. Llega Hasta aquí. hasta donde la estamos viendo. Sí, exactamente. Lo demás Queda libre. Algunas partes, otras sí suben un se poco sube. más la lava. Y esto que vemos aquí abajo es pues lo que era el acceso original, digamos, al basamento. Tenemos una de sus últimas etapas constructivas. Aquí se alcanza a ver lo que sería alrededor y dentro de este pasillo que se va hacia el fondo tenemos un monolito de 4.30 metros de alto que es la estela. En la estela tenemos un poco también de escultura marcas cuneiformes en su mayoría que son circulares. ¿Podemos ir a verla antes de que se Claro nos que acabe sí. el tiempo? Bueno, pues vamos para allá, ¿no? Pues estamos viendo un poco la vegetación que surge después de la gran catástrofe de las erupciones volcánicas. Estábamos en lo que fue un bosque. Estábamos en lo que fue un bosque de pino y encino y se volvió un pedregal donde encontramos nopales, magueyes, palo loco, pirules. También algunos de estos árboles pues no son endémicos de la zona, pero ya se han vuelto parte del paisaje de Cuicuilco, ¿no? Tenemos nopales que miden más de 2 metros. Aquí atrás se ve que están los xoconostles, ¿no? Sí, tenemos esta pequeña tuna, es alimento de las especies que viven aquí en la zona, que son los tlacuaches, distintas especies de aves y también los cacomixles, ¿no? Muy conocidos en la Ciudad de México. Pues sí, recordábamos que cuando son desterrados, digamos, los mexicas a esta zona, antes de que se logren apoderar de los lagos, se alimentaban solamente de serpientes y de lagartijas y de reptiles. Y en el siglo XVIII esta zona no era conocida todavía como el Pedregal, le llamaban el Malpaís, que es muy, muy impresionante. Y estamos frente al acceso, a lo que era el acceso Principal. principal, Tenemos original. la rampa original, un poco son los vestigios que quedan de la rampa. De este lado empieza la subida. Antes de subir por esta rampa para llegar a la cima del basamento tenemos la estructura E1. Pasan por la estructura E1 y después toman este acceso, esta rampa principal y suben. Era una sola rampa sin escalinatas. Porque Perdón, te iba a preguntar, ¿cómo determinan que esto es la principal y por la que nosotros subimos era una especie de rampa trasera? por el basamento E1, por la estructura E1, porque de aquel lado, y también recordemos que de este era como lado una nace estación el de sol. paso esa estructura. Tenemos que también de este lado nace el sol
Entonces, Claro. hacia donde nace el sol tienes la estructura principal, ¿no? La rampa de acceso tienes esta estructura E1. Miraba hacia allá. Y el de la parte por donde estábamos hace rato, no tenemos todas estas características, como principalmente la estructura 1 que nos marca un paso antes de subir al basamento. Lo que es muy desesperante es que no dejaron escritura. No, No podemos saber ni cómo se llamaban a ellos mismos. exactamente. ¿Quién les da el nombre de Cuicuilco? ¿Quién les da el nombre de Cuicuilco? Recordemos que, como les comentaba hace un rato, para el siglo XVIII ya sabíamos que le decían San Cuicuilco, ¿no? San Cuicuilco, por eso es que es el nombre. Se fue conservando. Se conserva. Como en la tradición oral, de alguna Exactamente. Y ya del náhuatl, pues sabemos que es el lugar donde se hacen danzas y cantos. Es decir, un centro ceremonial, Exactamente. ¿no? Sí, Cuicatl me parece una palabra tan bonita, ¿no? Tan musical. Bueno, pues estamos llegando al final de este recorrido, pero nos falta todavía mucho que ver y mucho que conocer de esta ciudad sepultada bajo la lava del volcán Xitle. ¿Será posible que los viéramos la siguiente semana para continuar el recorrido? Claro que sí, con mucho Bueno, gusto. pues le agradezco mucho, arqueóloga. Mil gracias. Muchas gracias. No de nada, un gusto tenerlos Gracias, por aquí. Beca. Gracias, Héctor. Pues le agradezco mucho que nos haya acompañado, espero que haya disfrutado este recorrido. Nos quedan todavía muchas cosas misteriosas y sorprendentes que encontrar aquí en Cuicuilco. Así es que, pues sígasela pasando bien y nos vemos la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco. Muchas gracias.